Gratitud Cero, Seda Más, Educación, Arte y Comunicación y Sur Academia. Estamos en Latindex, Catálogo 2.0 y somos parte de revistas científicas de Latinoamérica, el Caribe, Portugal y España. En la UNL investigamos para transformar. Dirección de Investigación de la UNL. Al fin superaste este ciclo. Ahora a disfrutar de un merecido descanso. Vamos a la playa. En estas vacaciones, desconéctate de todo. De todo. De las pruebas sorpresa. Saquen una hoja. De las horas de vinculación. Del nivel de inglés que aún no has aprobado. De tu amorcito tóxico. Desconéctate de todo. De todo. Menos de la música de UNL Radio. En estas vacaciones, llévanos a todas partes. www.unl.edu.es, en radio.garden y a través de 98.5 FM. UNL Radio. ¿Te duele la pancita? ¿Es hora de ponerte las vacunas? ¿Qué hago si te enfermas? Enfoque Veterinario. Tenemos las respuestas para cuidar de tus amigos peludos, emplumados o con pezuñas. Escúchanos y resuelve todas tus dudas. Enfoque Veterinario. Empezamos. Programación musical de UNL Radio 98.5, hoy para ofrecer una nueva entrega del programa Enfoque Veterinario, el programa de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. Son las 11 de la mañana con 10 minutos y nos complace anunciar el día de hoy la presencia del doctor Milton Sánchez, un amigo ya desde hace muchos años y colaborador de la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra institución. Él es doctor en Medicina Veterinaria y magíster en Producción Animal con mención en rumiantes por la Universidad Nacional de Loja. Sin embargo, en su amplia trayectoria cuenta con experiencia en temas de sanidad, de producción animal. Él es propietario de Apiarios del Sur, microempresa productora de miel de abeja, polen y todos los productos de la colmena, así que tiene no solamente experiencia en el ámbito sanitario, sino también productivo de la medicina veterinaria. Actualmente se desempeña como veterinario oficial del Centro de Faenamiento Rivera, ubicado en el cantón Chaguarpamba. Asimismo, se desempeña como veterinario del Centro de Faenamiento Don Pedro, ubicado en Vilcabamba, y es administrador y veterinario oficial del Centro de Faenamiento Avícola Don César de la ciudad de Loja. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que pues en medio de su agenda y sus compromisos laborales es un esfuerzo y también pues una bondad de su parte el acompañarnos el día de hoy en las cabinas de UNL Radio para este programa. Bienvenido. Buenos días, amigos oyentes, gracias Julie, y un gusto también a Johnny Martín León encontrar los años por acá en la radio. Alguna vez hicimos radio, debe ser por el año 2005. Bueno, pero así es la vida. Bueno, Julie, gracias por tus generosas palabras y estamos hoy acá para compartir un poco de lo que venimos haciendo en estos años de profesión. Venimos trabajando en algunos ámbitos, especialmente en el ámbito productivo, y como tú lo manifestaste, pues yo vengo trabajando ya en lo que es centro de faenamientos y también en la producción avícola ya durante algunos años. Muy bien, habíamos anunciado en nuestras redes sociales que hoy íbamos a hablar de desafíos en la producción avícola en el Ecuador. Fue difícil tal vez escoger el tema que íbamos a conversar con Milton. Sabíamos que lo queríamos tener aquí en las cabinas una vez más, y comento que es difícil por la amplia trayectoria que tiene en diferentes campos de la producción animal. Finalmente, pues creo que uno de los temas que hemos tratado menos en los últimos meses en este espacio ha sido la producción avícola, pero que sin embargo creemos que merece atención y merece ser discutido o discutidos todos los aspectos relacionados con los desafíos de la producción avícola ecuatoriana. Entonces, Milton, ¿qué le parece si para empezar nos comenta desde su perspectiva en qué momento está la avicultura del Ecuador? ¿Cuál es la situación actual de la producción avícola en nuestro país? Bueno, la avicultura en el Ecuador viene mal y no es de cuestión de año 2026, esto viene mal desde algunos años, especialmente 2024, el año 2025 fue muy crítico para la producción avícola. Hay que tener claro una cosa, que hay grandes producciones, por ejemplo, hablemos de Pronaca, hablemos de Distalsa, Avitalsa, perdón. Tenemos otras microempresas un poco más pequeñas y tenemos los productores pequeños, ¿no? La mayor cantidad de producción avícola en el Ecuador está ubicado en Pichinchas, Guayas, Santo Domingo y Manabí.
Mire que, por ejemplo, la provincia del Oro siempre ha producido gran cantidad de pollo. Alguna vez llegó a representar más del 10% de la producción nacional, pero el año anterior, 2024 y 2025, hubieron grandes cantidades de avicultores pequeños especialmente, que dejaron de producir. Es más, el año 2025, al finalizar, productores, yo diría grandes, no medianos, porque ya producir sobre el 1.000.000 de pollos al año ya no es un pequeño productor, dejaron de producir precisamente porque se vuelve muy complicado el mercado. Tenemos insumos muy caros, el maíz demasiado caro. El costo internacional del maíz no llega ni a $8, y acá se llega a pagar hasta $22 por un quintal de maíz puesto ya en la fábrica, por decir. ¿El maíz de dónde viene? Generalmente se lo trae de Ventanas. El maíz de Pindal no llega, lo lleva una empresa X que viene, da insumos y compra por adelantado. Otra parte lo guarda. Hay un precio oficial del maíz que está entre 16.50, pero no se controla cuando el maíz está superando los $20. ¿Cómo se controla este precio? Es permitiendo la importación de maíz. Recientemente se permitió la importación de cientos de miles de toneladas. ¿Qué pasó? Que algunos productores que tenían el maíz acopiado, guardado, está bien que todos trabajamos para generar recursos, ¿cierto? Nadie trabaja para perder. Ellos mismos empezaron a llamar para bajar el maíz. O sea, entonces eso hace que la avicultura se vuelva complicada. El consumo per cápita en el Ecuador, el consumo, es decir, para los que no nos entienden, es de 28 kilogramos de pollo al año consume cada persona. Y se producen entre 260 y 280 millones de pollos al año. Eso producimos y consumimos en el Ecuador. El pollo sería un poco más barato. Es la proteína o la carne más barata. Ahora en mercado está entre 1.30, 1.40, 1.50. La carne de cerdo estamos hablando de $2.50, $3. La carne de res un poco más. Entonces, sumado a esto, deberíamos ponerle más atención a lo que es la producción avícola. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, yo les hago caer en cuenta. Pindal es la capital maicera de Loja. Celica, mucho maíz. Paltas, mucho maíz. Chaguarpamba, mucho maíz. En Pindal, ¿existe una granja de pollos instalada? No. ¿Existe una planta de producción de balanceado? No. ¿Celica tiene alguna planta de balanceado? No la tiene. Chaguarpamba tiene gran cantidad de producción. Chaguarpamba supera la producción de 2 millones de aves al año. Eso produce Chaguarpamba. Y no todos los que están en Chaguarpamba es gente lojana. Es gente del Oro. Gente del Oro que se vino a producir acá, ha creído en nuestra provincia y ha creído todavía en una zona un poco limpia. Balsas, por ejemplo, es una zona caliente que nosotros llamamos en producción por la presencia de enfermedades, y siempre lo digo que la producción avícola es una producción muy desordenada. Yo cuando trabajé para el Estado en el año 2016, estábamos en un curso en Quito, y yo les proponía una normativa, les proponía una ley que iba a permitir regular la producción. A ver, yo trabajé para un grupo empresarial también un poco grande, superamos la producción del 1.000.000 de pollos al año. Si yo tengo un lote en producción de 50.000 aves, la inversión supera el $250.000. Y si yo tengo mucho trabajo, mucho dinero, y no genero recursos, estamos mal. Estamos mal. Entonces, esa parte es la que tenemos que cambiar. Debemos tener una producción ordenada, una producción sustentable y sostenible. ¿Esto qué nos va a permitir? Ver la avicultura ya como una producción que nos permita mirar hacia el futuro. Hay gente que produce 1, 2, 3 camadas y chao, quedaron endeudados. Otro de los problemas, por ejemplo, es la inseguridad que tenemos actualmente. ¿Cuántos camiones han sido asaltados? Recientemente se asaltaron un camión en el Tintaril, Chaguarpamba, en ese tramo Chaguarpamba, Río Pinto. O sea, son muchos factores que están confluyendo, y termina esto ¿en qué? En que mucha gente deje de producir. Hay muchas granjas vacías. Muy bien, entonces entendemos que realmente el sector avícola, incluso en las provincias en donde tradicionalmente se entiende que hay mayor producción, actualmente enfrentan desafíos importantes relacionados con la nutrición, con la sanidad, e incluso ahora con la situación de seguridad del país, que creo que es algo también no menor que es importante mencionar. Respecto a la parte justamente de alimentación, en donde hablamos de esta vulnerabilidad del sector avícola frente al aumento de costos de materias primas como el maíz o la soya, ¿qué expectativas podrían tener los productores? ¿Qué posibilidades de solución podría haber? No sé si podemos ahondar en este tema en específico y luego empezamos a desglosar los otros aspectos. A ver, es complicado. Se debería trabajar de la mano con los productores. Siempre lo he dicho, soy de las personas que, además de la veterinaria, me encanta la política. Ya años me gusta la política a mí, y siempre vengo viendo que muchas leyes lo hacen en base a proyectos políticos.
Las aves no entienden de política, ellos no entienden si es de izquierda, de derecha, o es peronista, o es de Marx, de Lenin, ellos no entienden de eso. Entonces, las leyes, las normativas deben hacerse acorde a la realidad que tenemos. Ojo, tenemos 4 regiones en el Ecuador. Entonces, la avicultura en el oriente es una cosa, en costa es otra cosa y sierra es otra cosa. Entonces, las normativas sí deberían estar apegadas a la realidad de nuestro país, pero eso no sucede. Soya nosotros no producimos. Toca importar soya. Así es. O sea, si nosotros tuviéramos producción de soya acá, a ver, por ejemplo, los aditivos, los químicos que la gente le llama, se lo importa, ¿no? O sea, eso hace a que suban los costos de producción. Son demasiado altos los costos de producción. Y si nosotros tenemos demasiados costos de producción, tenemos problemas sanitarios, porque la bioseguridad, que es otro tema importante, no es de las mejores. Entonces, costos elevados, mala bioseguridad, un mercado desordenado, mercado desleal, mercado en donde se vende de manera clandestina, informal, todo eso hace que el productor que está trabajando bajo la normativa, bajo la ley, oiga, tenga una rentabilidad pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar al personal. Así es. El IES a usted le cobra, el SRI a usted le cobra. Entonces, ¿quiénes sacan ventaja? La gente que está trabajando al margen de la ley, que está trabajando de manera informal. Muy bien, y en ese sentido también es importante recalcar la necesidad de todos los aspectos regulatorios de la autoridad sanitaria. Ahora, justamente hablando de este tema de producción de alimentos para abastecer la producción avícola, ¿qué tan viable cree que sea la producción de alimentos por parte de los mismos productores avícolas? Es decir, sustituir, por ejemplo, fuentes de proteína, elaborar sus propias raciones dependiendo del entorno, por ejemplo, de los recursos naturales que hayan disponibles. ¿Puede ser una solución viable frente a la situación problemática que nos describe? O sea, hacer una producción a pequeña escala o traspatio que se llama. No necesariamente, pero por ejemplo, si tiene igual una producción considerable ya a nivel comercial, si hay buena inversión, ¿qué tan viable podría ser que estos productores empiecen a producir su propio alimento balanceado? Es que así debería ser. Así debería ser y es lo correcto. Entonces mucha gente compra el núcleo y lo mezcla. Entonces, si ellos producen su propio balanceado, van a abaratar los costos. Obviamente van a abaratar los costos. Entonces, ellos nunca van a poder competir con un mediano o con un productor grande. Jamás van a poder competir. Los costos de producción de ellos son mucho más elevados. Así es. Entonces, eso hace que al final ellos lo vean a la avicultura como la ruleta de la suerte. A ver si le pegaron a un lote bien y si no. Entonces, mire, Julie, y aquí hay otra cosa también. Por ejemplo, que la avicultura es de las producciones mucho más complicadas. Atrás de micrófonos conversábamos. Yo vengo trabajando con cerdos, con abejas y con ganado también. ¿Ya? Y las aves. Y las producciones más complicadas, la producción más complicada es la avícola. ¿Por qué? Porque el pollo, lo que yo siempre les digo, el pollo nos cobra todo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el pollo, por ejemplo, se deshidrató en las nacedoras, ese pollo ya no llega bien. Si el pollo no se lo recibe bien, no se lo recibe con buena temperatura, con buena bioseguridad, con buenos electrolitos, con un buen balanceado, el balanceado que tenga el tamaño correcto para ellos, el pollo nos cobra todo hasta allí. Ahora, de ahí vamos a ver qué tipo de balanceado tenemos, la cantidad, por ejemplo, de toxinas, proteína, todo eso. La calidad me influye otra parte. Y ahí viene a la otra parte, que es el medio ambiente, los factores ambientales, la temperatura, la humedad, todo eso va confluyendo a que si yo no manejo bien el pollo me cobra. Y falta lo más complicado, que es el transporte. El pollo durante el transporte baja de peso, tiene una merma. Y no para allí, no termina allí. Viene el proceso de faenamiento. Si nosotros no tenemos un buen faenamiento, también nos cobra el pollo ahí. Es decir, un pollo que lo maltraté, un pollo que se golpeó el ala, se golpeó la pechuga, eso no va para el mercado. Se debe hacer un decomiso parcial y eso no va para el mercado. Entonces, la avicultura es de las producciones mucho, mucho, mucho complicadas. O sea, es muy sensibles también, muy sensible. como nos dice, a diversos factores. Hablamos de los problemas que se enfrenta que enfrenta el sector avícola respecto a la alimentación de las aves. Pero también hace rato nos mencionó el aspecto sanitario y también la importancia de la bioseguridad. ¿Qué tipo de enfermedades actualmente pues desafían precisamente la producción avícola en Ecuador? Y también qué tan importante es el manejo de la bioseguridad. A mí me gustaría también hablar en términos prácticos, ¿no? En su experiencia, por lo menos a nivel local o regional, ¿qué tipo de factores ve que son débiles y en los que se podría trabajar a nivel de avicultura? Bueno, el primer problema que tenemos es la bioseguridad. La gente a la bioseguridad la sigue viendo como un gasto y no como una inversión.
La bioseguridad es la mejor inversión dentro de cualquier tipo de explotación, no solamente en aves, puede ser en cerdos, en ganado, en abejas, en lo que uno quiera. Por ejemplo, en gallinas de postura, miren los problemas que hubieron con gripe aviar y todo. Entonces, la bioseguridad sí nosotros debemos ponerle mucho énfasis. Hay gran cantidad de enfermedades que están presentes. Por ejemplo, la zona de Piñas, la zona de Balsa, la zona de Saracay, hay grandes explotaciones. Por ejemplo, una zona, me parece que geográficamente es Piñas, la Bocana, el sector Brasil. Por ejemplo, se hicieron unas granjas enormes, pero no se guardó la distancia. Anteriormente había un texto unificado que era el TULSBAG. Por ejemplo, se regulaba distancias. Aquí en Ecuador somos campeones para cambiar la normativa o somos campeones para cambiar los nombres de la ley y al final sigue siendo lo mismo. Okay. No se regula distancias, eso causa un problema enorme. No se ha controlado en su totalidad de vacunas. Mire que, por ejemplo, en Balsas, hace algunos años que yo estuve, nos tocaba hacer la vacuna para hepatitis. La hacíamos nosotros a la vacuna, porque la vacuna que había en mercado no cubría los serotipos que tenía la hepatitis a cuerpo de inclusión. O sea, mire desde dónde hemos estado. Actualmente se usa mucho las vacunas ya recombinantes y eso es una gran ventaja. Pero, por ejemplo, las debilidades son, por ejemplo, las puertas, la bioseguridad inicia desde tener una puerta cerrada en una granja. Usted entra, verá, cuando yo alguna vez visité unas granjas cuando trabajaba para el Estado, a la granja entraban a vender pan, a vender mortadela, a dejar el arroz y todo. O sea, entraba todo el mundo. Así es. Y desde ahí se empezó a corregir, por ejemplo, una excelente avicultora y yo le empecé a guiar, se regularizó, puso un excelente arco de desinfección, tiene buenos estándares de producción, pero ella entendió. Yo le dije, bueno, quisiera dar el nombre, pero mejor no lo voy a dar. Le digo, mire, es su dinero, es su plata, es su granja y las leyes, las condiciones las pone usted, no sus empleados. Partamos desde allí. Porque ella tiene que asegurar gente, tiene que pagar gente y tiene que cuidar su producción. Entonces, ella entendió que la bioseguridad, por ejemplo, era lo mejor que podían haber hecho. Oye, las mallas antipájaros de lo mejor, arcos de desinfección, tiene un sistema incluso de micronebulización para cuando está demasiado calor porque es zona de Santa Rufina. Entonces, por ejemplo, ese cambio de mentalidad es la que nos hace falta a todos, digo a todos porque yo también hago producción y en ocasiones, alguna vez también fui para una empresa, me dijeron, no, yo vengo trabajando 20 años así, es que por eso tiene los resultados. Le digo, señora, porque usted viene haciendo lo mismo 20 años, la ciencia avanza, la genética avanza, entonces usted no puede quedarse estancado. Si nosotros nos quedamos estancados con la producción, obviamente que los resultados no van a ser nada halagadores. Así es. Bueno, yo creo que acaba Milton de decir un aspecto clave y es el entender que toda producción animal finalmente es una empresa. Yo creo que también ese cambio de mentalidad que usted nos menciona, deberíamos ahí los veterinarios trabajar también sobre los pequeños productores, porque muchas veces, como usted lo menciona, trabajan a pérdida, ¿no? Y a veces a lo mejor se satisfacen solamente con la producción animal para autoabastecerse, o a lo mejor para la familia, o a lo mejor tomarlo como una fuente de recursos de manera limitada también. Y a lo mejor, si empezamos a tomar en cuenta todos estos aspectos de bioseguridad, técnicos de manejo, veamos rentabilidad que obviamente va a no solamente llenar las expectativas de los productores, sino también a motivarlos para que sigan invirtiendo. Hace rato hablábamos de los desafíos sanitarios, de los problemas que se derivan de las medidas de bioseguridad que no se cumplen o tal vez de las vacunas que no se aplican. Hay seguramente muchas personas que nos están escuchando y que tienen producción a traspatio. Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué podríamos recomendarles para que puedan disminuir los problemas, sobre todo sanitarios, que les llevan a utilizar de mala manera los medicamentos? Porque otro de los problemas importantes que tenemos en el sector avícola es el uso desmedido de antibióticos que finalmente no se traducen en la solución de problemas sanitarios. ¿Qué podríamos decirles a ellos que nos están escuchando? A ver, Julie, yo en el año 2017 fui ponente de un congreso internacional en Spoch. 2017, estamos hablando de 8 años. 2025. Y yo en el 2017 ya les expuse el mal uso de medicamentos en reproductoras. ¿Por qué? Porque el pollo llega a la granja sin pisar galpón, mandamos a hacer antibiograma. Oye, está resistente a medio vademécum veterinario, pues. Así es. Entonces, ese es el problema, que se hace mal manejo desde las reproductoras, se usa en demasía los antibióticos, y cuando estos pollos llegan a traspatio, en ocasiones, ¿qué ocurre? Que los pollos llegan a ser levantados, los venden en un almacén, van a otro clima, no lo reciben con antibiótico y este pollo se enferma.
Y la gente, lo que uno dice, empieza a dar palos de ciego porque le da una cosa, le da otra cosa y le da otra cosa. Y al final él gastó mucho dinero y el pollo no se curó. Entonces, ese es el principal problema, es el uso desmedido, el mal uso que se hace en reproductoras. Lo correcto sería es que cada lote que nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, a la producción, se mande al laboratorio. Pero ahí viene el otro problema, que el laboratorio más cerca de avicultura está en Guayaquil. O sea, no, mire, Balsas debería tener un excelente laboratorio para que trabaje Marcabelí, Piñas, Saracay y el mismo Balsas. Y no hay que enviar a Guayaquil. O sea, esas son las cosas que al final a uno le vuelven una limitante muy grande. La tecnología existe. Yo creo que tenemos mucho desarrollo tecnológico, pero sí tenemos algunas limitaciones. Entonces la gente de traspatio, de producción traspatio, pasa a estar totalmente desprotegida, porque desconocen, hay ocasiones que ellos no se han formado, o sea, no todos tienen un veterinario a la mano, ¿no? Pero ellos hacen un manejo y ya ven, por ejemplo, si el pollo está dormitado, a uno le dice, ese pollo tiene hepatitis o este pollo tiene esto. Ellos abren un pollo y te dicen, mira, hay micoplasma, lo saben, pero no saben con qué pueden tratar. Entonces, esa parte sí se lo debería trabajar. El problema del Estado es que en algunas instituciones, que la verdad mejor no quisiera dar el nombre, se vuelven demasiado políticas y los técnicos buenos, los técnicos con formación, los técnicos con experiencia, técnicos honestos, son despedidos. ¿Y para qué? Para meter gente de A, B, C, proyecto político. Entonces, estos proyectos al final terminan fracasando porque no hay la continuidad que la producción necesita. Nosotros debemos tener técnicos formados. Mira, alguna vez yo presenté, gracias a mi Dios he tenido oportunidad de trabajar, me iba a ir para Senasa. Allá hay unas categorías, a usted lo van categorizando de acuerdo a su formación. Uh-huh. Y ellos, por ejemplo, están súper adelantados y tienen una formación, vea, con decirle que hasta la policía peruana conoce de sanidad. Ellos tienen, nosotros no tenemos. Entonces, esa parte sí debería cambiar el Estado. Vea, el MAG hace 6, 8 años eran más de 130 técnicos, tenían camiones. ¿Cuánto se ha reducido? De la poca asistencia que puede haber para el productor, se va reduciendo. Y al final, ¿en qué vamos a llegar? Que las instituciones van a ser totalmente, creo, digitales. O sea, ya no va a haber la atención de por ejemplo, tengo un brote de rabia, ya no va a haber quien atienda. Porque no hay técnicos, no hay dinero, no hay presupuesto. Bueno, yo creo que de todas maneras es importante, creo yo, recalcar este mensaje de priorizar siempre la gestión de la sanidad animal a nivel de campo, y eso solamente se puede hacer a través de profesionales bien capacitados que estén en territorio y que estén realmente conversando de tú a tú con los productores, que son los que expresan las necesidades. Perdón que te corta, antes se me vaya la idea. ¿Por qué te digo esto? O sea, el rol del veterinario no solamente es en la producción. Si hablamos de la One Health, de una sola salud, cumple un papel fundamental en la salud del mundo. Así es. En la prevención de enfermedades. Hay muchas enfermedades zoonóticas. ¿Sabes cuáles enfermedades zoonóticas? En Newcastle, la salmonela y la influenza. Alguna vez a mí de Quito me llamaron porque puse un estado que la influenza sí es zoonótica. Yo ya no trabajaba para una institución que no cesaron. Me llamaron a que quite. Le digo, discúlpeme, doctora, yo ya no soy funcionario. Lea y va a ver. Es zoonótica la influenza aviar. Depende del serotipo circulante. Así es. Entonces, ahí viene el rol de los veterinarios, que es prevenir. No solamente trabajar en el ámbito productivo, sino prevenir y cuidar la salud de las personas a través de la prevención de los animales. En vacas, ¿qué tenemos? Rabia. Por ejemplo, tenemos brucelosis, tenemos leptospirosis, tenemos tuberculosis, tenemos paratuberculosis, que son enfermedades zoonóticas. Y ese riesgo, ¿quién lo corre? El médico veterinario. Y esa parte es la que todavía nosotros seguimos siendo subvalorados. O sea, sí, bueno, yo creo que en temas de salud pública, no solamente las enfermedades zoonóticas, hace rato habíamos hablado del empleo de antibióticos, y eso también se traduce en resistencias antibióticas finalmente para la población humana, y es un mensaje también que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, y utilizamos este espacio también para hacer una reflexión sobre el trabajo del médico veterinario, que finalmente también tiene la libertad de uso de este tipo de productos que finalmente van a tener un impacto, ¿no?, sobre la salud de la humanidad, que al final, pues en la cadena de valor creo que es lo más importante, la salud del ser humano, y para eso finalmente también trabajamos nosotros los médicos veterinarios. Yo recuerdo que alguna vez se encontró leptospira en cobayos, en cuyes, para que la gente me entienda,
y se derivó al Ministerio de Salud Pública y hubieron niños contagiados de leptospira. O sea, por eso es súper importante entonces la salud, y eso es lo que nosotros como profesionales esperamos, es que los productores entiendan y ellos vean que la mejor inversión que pueden hacer es la bioseguridad. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es teniendo buenas mallas antipájaros, teniendo buena agua. Mire que al agua no le paramos mucha atención acá. Tenemos aguas duras, aguas contaminadas. Siempre hay que estarse apoyando al laboratorio para saber qué agua tengo. Incluso hay gente que coge... pone vacuna al agua y no puso un neutralizador, un neutral que nosotros llamamos, para que la vacuna haga efecto. Entonces es como no haber vacunado. Entonces, incluso, por ejemplo, en Chaguarpamba las mangueras se llenan de cal. La manguera por dentro tiene una capa blanca que es cal. Entonces son aguas, o sea, bien complejas para trabajarlas. Muy bien. Bueno, yo creo que realmente lo que hoy día estamos conversando, espero también que sea de mucha utilidad para los veterinarios y también para los productores que nos escuchan a través de ONL Radio. Son demasiados los factores por los que tenemos que preocuparnos, pero eso no significa que, digamos, sea inviable o que no se pueda. Finalmente, creo que todas estas sugerencias deberían ser acogidas por todos los productores, ¿no? Desde los productores a traspatio hasta los grandes productores, y son cosas que no se deben dejar de lado para precisamente tener una producción exitosa. Ahora, en términos de modernización, de tecnificación de las empresas, ¿cuáles son los desafíos más importantes que hay en el Ecuador? Bueno, podemos empezar trabajando con los solvers para administración, ¿no? Y bueno, todo está digitalizado, y ahora creo que quererse guardar algo es una tontera, en realidad, pensar de esa manera. Pero, por ejemplo, aquí en Loja ya hay galpones climatizados. Los tiene Miguel Castillo acá en Comunidades, lo tiene Ingeniero Ceballos también, los tiene Edwin Curimilma, creo que ya climatizó algunos. Que eso nos da eficiencia. Nos da eficiencia porque normalmente estamos trabajando con 8 pollos por metro cuadrado, y con un galpón climatizado estamos trabajando con 12, 14 pollos. Para la gente que no entiende cómo funciona un galpón climatizado, es un galpón totalmente automático. Uno conecta a la computadora y programa qué humedad necesita o qué temperatura necesita. Entonces, llega a los valores estándar que nosotros necesitamos o los que nosotros pusimos, y si está demasiado caliente se prenden los extractores, se prenden los ventiladores. O sea, eso es un galpón climatizado que nos permite ser eficientes. Y al ser eficientes, ¿qué me permite? Es bajar los costos de producción y tener una mayor rentabilidad, tener una mayor utilidad. Mire, algo que a mí me pasó, debe ser 1 año y medio, le llamé a un amigo de Perú. Yo siempre hablo de Perú porque a mí, a los congresos de apicultura, avicultura, me dice siempre el Perú que está más cerquita. Se llega a Macará y estamos en el otro lado. Estamos al otro lado. Claro, es más fácil. Y entonces yo le preguntaba por algo, unos accesorios, me dice, Milton, eso aquí no usamos. O sea, me dijo, anda a hacer algo, porque todo tenían climatizado. Claro. Yo preguntaba por unas lonas que se quería importar. No, me dice, eso no usamos acá, tenemos todo climatizado. Entonces, ellos nos sacan ventaja. Y mire que el Perú tiene un pollo carísimo. Uh-huh. Un pollo en el Perú, estamos hablando sobre los 80 soles, un pollo. Estamos hablando más de $20 un pollo, pero no se lo dan al pollo como lo dan acá, con arroz, con papas y todo. No, allá le dan el pollo y una porción de papas. Eso es todo. Allá tenemos un pollo muy caro. Yo recuerdo hace años que estuve en el Perú, la zona de Máncora. Al pollo lo anunciaban el día domingo, era como aquí, no sé, una comida que no la hacen siempre, como un hornado, digamos. Un pollo valía 65 soles, solamente el pollo. Lo que usted compra, el resto es aparte, las guarniciones de la alimentación, ¿no? Entonces, eso es ¿qué pauta me da? Es que ellos tienen un pollo y una avicultura valorada. Es decir, tienen una avicultura lucrativa, una avicultura sustentable. Muy bien. Hablando precisamente de avicultura sustentable, ¿no? Y que tenga bastante rentabilidad. Sabemos que la producción de huevos sobre todo se concentra en el norte del país. Centro del país. Centro-norte del sí. país. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué expectativas podrían tener los productores locales en nuestra provincia de Loja que se aventuran a empezar una empresa de producción de huevos? Es que Loja no produce nada. No producimos nada. Me duele decirlo, soy lojano. Pero no producimos. ¿Verduras de dónde vienen? De Tungurahua, de Ambato. ¿Los huevos de dónde vienen? De Tungurahua, de Ambato. Todo el huevo que viene a Loja viene de allá. Y Loja no producimos huevos ni siquiera para, hablemos a grosso modo del 20-30%. Ya no hay las granjas. Por ejemplo, en Chantaco hubo una granja como de 20,000, ya no está trabajando. Hay otras granjas cercas, por ejemplo, que dejaron de producir por los costos de producción. Hace solo también, Julie, una granja de ponedoras, una granja pequeña escala aquí en Gonzanama, también la manejo. Por ejemplo, si el proyecto era de 6,000 y actualmente estamos con 1,500 aves. Es por los costos de producción. Si tú vas
desde Riobamba, pasando Guano, ya Cotaló, Penipe, llegar, por ejemplo, a Baños, se llega a donde está la represa, esta grandota, y hay granjas de millón y medio. Pasamos el Cantón Mera, ya vía Puyo, hay otras granjas enormes, entonces es imposible. Mire que ellos también estuvieron complicados, que incluso hay cosas que se sabe, cosas que no sabe. En la noticia se vio mucho que ellos sacrificaron aves. Así es. Claro, vendieron aves todavía en producción para que no baje demasiado el precio. Estas aves las venden ¿Qué criterio tiene respecto a la medida? Es correcta. Desde el punto de vista técnico-económico es correcta, porque yo no puedo, si yo invierto 5 o 6 millones de dólares en una granja, yo no puedo subsidiar pues, la alimentación de un pueblo, ¿no? Yo tengo que ver mi inversión, mi tasa de retorno y cómo voy a pagar lo que estoy endeudado. Entonces, para ellos era saludable deshacerse de un número de aves. ¿Para qué? Para evitar que baje el precio del huevo en demasía. A mí me gustaría, sí, un poco detenerme aquí porque, bueno, a lo mejor cuando se difunden las noticias a través de los medios de comunicación. Depende de quién lo publique. Sí, a veces se descontextualiza la información también. Y entonces, y también, de hecho, estamos acostumbrados a pasar rápido las noticias de redes sociales y no nos enteramos mucho del contexto. Había muchas personas que pensaban que las aves sacrificadas eran aves adultas, que podían a lo mejor tener otro destino para la alimentación de las personas. Entonces quisiera a lo mejor que usted nos ponga en contexto de este tipo de decisiones, cómo se hace, que por ahí, no sé si contradicciones o hay algo polémico en temas de bienestar animal, sobre todo que es como lo que la gente a mucho le preocupaba. A ver, si hablamos de bienestar animal, tenemos la ley orgánica de bienestar animal. Si no estoy mal, se la aprobó en el 2018. Uh-huh. ¿Funciona o no funciona? Cuando les conviene. Cuando les conviene. Pero hay que tener en cuenta que el Estado no genera empleo para todo el Ecuador. Es la empresa privada la que genera el empleo. Entonces, estas empresas, para poder subsistir, tienen que tomar medidas. En ocasiones, a lo mejor hay mucha gente que no está de acuerdo. Hay muchos animalistas, ¿no es cierto? Entonces, hay animalistas que defienden hasta los mismos ratones. Entonces, yo quisiera pues, a un animalista meterlo con unos 50 ratones en un cuarto para ver qué hace. O sea, la realidad es diferente. El fanatismo es diferente. Entonces, estas empresas, y no es la primera vez, Julie, que lo hacen, con la leche, ¿se acuerdan anteriormente? Botaban la leche también. Entonces, ellos ¿qué hacen? Sacan a la venta un lote de 500,000 gallinas, hablemos. Las aves que son faenadas dentro de los camales, dentro del centro de faenamiento, bajo la normativa vigente, porque esas aves se las comercializan aquí en Loja también, aquí se venden en el mercado, aquí en Loja, en cualquiera, vamos al mayorista, centro comercial San Sebastián, están las gallinas de postura a la venta. Entonces, si esas son transportadas bajo la normativa, con una guía de movilización, faenadas en un camal, en un centro de faenamiento acreditado, salen con un certificado de origen, lo cual está garantizando la inocuidad de todo el proceso de faenamiento. En mi criterio, como profesional veterinario, yo no le veo nada de malo. No le veo nada de malo porque estamos protegiendo la producción nacional, en primer lugar, y estamos protegiendo empresas que a la larga generan mucho empleo. La avicultura es uno de las principales producciones que genera más fuentes de trabajo en el Ecuador. Y se les voy a explicar por qué. Porque en ocasiones, generar empresa en el Ecuador no es fácil. Tenemos unas tasas de interés altas. El Banco Ecuador tiene tasas de interés sobre el 11%. La Corporación Financiera Nacional le presta interés sobre el 6 a 7, 8%, que es un poco más accesible. Pero en ocasiones lo vemos al empresario o a la persona que genera empresa como la vaca lechera o al que el SRI tiene que atacarlo. No, más bien deberíamos apoyarnos entre nosotros. ¿Y cómo nos apoyamos? Hay que ser bien ecuatorianos, es decir, consumir primero lo nuestro. Ver primero, oiga, se siguen trayendo quesos de Holanda, se siguen trayendo carne de cerdo de Chile, se trae carne de cerdo de Argentina, se trae miel, por ejemplo, de Chile, de Argentina, cuando acá tenemos. Esa parte sí nos falta a nosotros ser más nacionalistas. Es decir, primero vamos a consumir lo nuestro. Así es. Bueno, a mí me gusta ser un poco conciliadora con el tema de los animalistas. Siempre pienso que es bueno que la sociedad tenga esta conciencia también de reflexión sobre los derechos y el bienestar de los animales. Perfecto. Pero siempre también entiendo el punto de vista de nosotros que es técnico y que es profesional y que siempre cualquier medida que se tome también tiene que estar precisamente basada en función del bienestar de los animales y también del bienestar de la población, que es algo que estamos discutiendo el día de hoy. Yo estoy de acuerdo contigo, Julie, pero no podemos hacer normas o leyes
en base al fanatismo, como se lo Así es, intentó por hacer el supuesto. otro día. Mire que yo, por ejemplo, estuve en algunas entrevistas por esta ley que se quería aprobar. O sea, le iban a prohibir colgar un pollo en un mercado, un pollo faenado, ya no lo Así iban a es, poder por exhibir. supuesto. O sea, esa es una ley en base a un fanatismo que no puede ser. Entonces ya no se iba a poder, a ver, los cuyes, por ejemplo, en Chuquiribamba ya no se iban a vender. O las cascaritas de los chanchos acá en La Paz ya no, porque era prohibido poner los chanchos afuera. Eso es un fanatismo. Yo estoy Por de acuerdo supuesto. que se respeten los derechos también de los animales, sí. Por eso existe una normativa, se habla mucho de la bioética, pero no podemos hacer leyes, o sea, por un grupo de personas que tienen un criterio totalmente diferente. Sí, por supuesto, y también hay que defender también el esfuerzo del productor, Obviamente. la eficiencia productiva que tiene, los retos, y precisamente estamos hablando de desafíos del sector avícola, el empresario, ¿no? Todos los desafíos que tiene precisamente para cumplir con la normativa en temas de asegurar empleados, pues contribuir con los impuestos que le toca. Entonces yo creo que son un montón de cosas que finalmente también tenemos que defender. Hace rato nos hablaba de pues valorar lo nuestro, ¿no? Y que todavía recibimos, y a lo mejor no es malo tampoco el tema de las importaciones, eso de alguna manera entiendo que también pone un contexto de competitividad al productor, pero ¿qué limitaciones tienen nuestros productores para las exportaciones de productos de origen avícola? Bueno, exportar pollo, yo le veo muy complicado. No estamos en capacidad de hacerlo, por ejemplo. No estamos en capacidad de hacerlo porque lo que nosotros producimos nos alcanza para el Ecuador, pero en ocasiones se hizo 1 o 2 exportaciones de pollo, pero hubieron como 5.000 publicaciones que creo que superaba el número de pollos que se exportó. No estamos en capacidad de hacerlo todavía. Toda la producción se la destina a Ecuador. Entonces, eso sí nos falta. Y para poder nosotros realizar exportaciones, obviamente, tenemos que mejorar bioseguridad, tenemos que mejorar tecnología, camales, por ejemplo, empresas enormes que tienen excelentes camales, pero el problema de todo esto es la mala relación que estamos teniendo con algunos países. Mira el problema que estamos ahora con Colombia, eso no es nada saludable ni para nosotros ni para ellos. Nosotros tenemos un lazo comercial muy fuerte con ellos. Mire que Ecuador exporta gran cantidad de aceite de palma, el que se usa para el balanceado. Entonces, ahora ese aceite se va a quedar acá. Colombia, ¿cómo respondió? Poniendo el 50% de aranceles. O sea, esas partes, nosotros tenemos que buscar mercados funcionales. ¿De qué me sirve venderle 50 reses a Irán? Creo que le vendimos alguna vez, le vendimos una carne a Bolivia y a Venezuela. Entonces, o sea, para nosotros poder exportar tenemos que mejorar técnicamente, mejorar tecnológicamente, tener las certificaciones que exige tanto el país de origen como las certificaciones que exige el país de destino. Es decir, acá la Autoridad Sanitaria de Agropecuaria le dice, a ver, necesitamos buenas prácticas, necesitamos esto y lo de acá, y el país a donde van los productos le van a poner las condiciones que ellos también tienen. Entonces, esa parte estamos, yo creo que ni en pañales, diría yo, nos falta mucho para exportar. Y en temas de autoabastecimiento, la producción avícola del país es suficiente para abastecer las necesidades de alimentación de la población ecuatoriana en carne y huevos. Sí, es suficiente, incluso tenemos un exceso. Y que cuando hay producción en exceso, el pollo baja mucho el precio. Entonces, es lo que le decía, debemos tener una producción más organizada. Es decir, Juan Jiménez, él tiene una capacidad de producir 200.000 pollos al año. Juan produce 200.000. Luis tiene capacidad de 500.000. Luis produce los 500.000, así como en México. Él no puede producir un pollo más, pero en cambio acá no. Aquí había sacado, según los datos de CONAVET, existen 1.819 granjas en el país certificadas y las que están al margen de la ley. O sea, esas nadie las toma en cuenta y son granjas que están produciendo y granjas que entran con pollo al mercado. Muy bien, bueno. Creo que es compleja la situación, de acuerdo a lo que Sí. estamos conversando con el doctor Milton Sánchez. Hoy estamos hablando sobre los desafíos de la producción avícola en Ecuador en esta entrega de Enfoque Veterinario. Son 11 de la mañana con 47 minutos y parece increíble cómo se nos va el tiempo. A mí sí me gustaría realmente saber desde su opinión cómo ve la situación por ejemplo, de los emprendimientos que hacen los pequeños productores o quizás los empresarios que empiezan a apostarle a las incubadoras, por ejemplo, a nivel de la provincia de Loja y también a la producción de otro tipo de aves, por ejemplo, codornices, que es lo que no hemos mucho hablado. A ver, ¿de qué tipo de incubadora hablamos? ¿De codornices o de pollos? De pollos. No tenemos incubadoras en la provincia certificadas.
¿Certificadas no? No tenemos. ¿Y al margen de la certificación? Sí, pero yo conozco y tengo algunos amigos que producen, por ejemplo, están sacando, con incubadoras sacan 100 pollitos criollos, van haciendo los cruces, pero por ejemplo hay un núcleo genético en Zapotillo del doctor Lucio Bolívar Loaiza, él tiene las reproductoras acá, mire que él se vino para acá porque es una zona limpia, en Zapotillo no hay avicultura, él transporta los huevos para la incubación. Y en San Sebastián de Yuluc, que es una parroquia del cantón Saraguro, frente a Santa Isabel, para la gente que no conoce, hay un parque eólico que lo pusieron el de Sumaipamba, la parte alta. Por ejemplo, hay un núcleo genético de Guayne, de los señores de la Riva. Ellos tenían capacidad, por ejemplo, ellos importaban lotes, tenían la capacidad para poder levantar 180,000 pollitas a las 20 semanas, las pasaban al otro lado, a la Suaya, Pucará, y ellas ya empezaban a poner allá. Entonces, estos dos núcleos genéticos tenemos, pero incubadoras, lastimosamente, en la provincia todavía no tenemos registradas. En el Oro sí tenemos algunas, por ejemplo, está Incubasur, está la incubadora del Pacífico, que está en Guaquillas, y la del doctor Loaiza, no recuerdo cómo se llama. Fértiles del Sur se llaman, de ellos que está en Piñas, por ejemplo. El oro nos ha sacado demasiada ventaja a nosotros, nos ha sacado demasiada ventaja el oro, entonces nosotros tenemos condiciones, clima, tenemos lo que es mejor, zonas limpias, zonas sanas, y tenemos agua también, entonces sí tenemos, potencialidad tenemos. Lo que nos está faltando es esa capacidad de dejar ese temor e invertir. O sea, nos ha faltado toda la vida. Yo siempre le digo que los lojanos somos cobardes para invertir. Catamayo hace 20, 30 años era uno de los grandes productores de tomate. ¿Hubo una empresa que se ponga a hacer salsa de tomate? No. Loja ha ganado como 11 veces la tasa ahora a nivel de Ecuador. ¿Cuántas marcas tenemos de Loja que circulen a nivel nacional en ventas? No tenemos. O sea, se lo vende acá, vendemos el café a Guayaquil. Oye, vayan a las cadenas comerciales acá y viene con otro nombre. El café vale $8 la libra, $10 la libra. Entonces, esa parte es la que nos falta a nosotros. Para crear empresa hay que pensar diferentes. Si yo sigo pensando como todos, oiga, voy a ser uno más del montón, pero si yo hago una visión diferente, mire, Ile, por ejemplo, yo tengo una muy buena amistad con Manuel Agustín, incluso ojalá no se me enoje de Manuel Agustín, pero tenemos abejas con él. Tengo abejas con Manuel Agustín en el Parque Pueblo Carpus. Oiga, pero qué gusto da, personalmente, qué gusto me da conversar con él. Un hombre visionario, un hombre de empresa, un hombre que ha generado empresa, un hombre que posesionó una empresa lojana a nivel del Ecuador y a nivel del mundo. Mire que ILE le vende productos a Dubái. En Dubái hay productos de ILE, España, Estados Unidos. O sea, en muchos países está presente ILE. ¿Pero por qué? Porque es una persona que pensó diferente y marcó la diferencia. Yo creo que es digno de felicitar y de reconocer también, y creo que esto se puede transformar en un mensaje para nuestros estudiantes. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y entre otros profesionales formamos veterinarios, agrónomos, que muchas veces tienen en medio de sus expectativas luego de su titulación conseguir un empleo. Cuando lo que usted nos dice el día de hoy es que nos faltan generar emprendimientos a nivel de la provincia, que existen las condiciones y que pues finalmente falta es decisión. Entonces, yo creo que sí, ojalá se encuentren las posibilidades de apoyo para que ellos puedan generar sus empresas y precisamente poner el nombre de Loja en alto, como lo han hecho ya otras empresas que usted nos menciona, sería pues fantástico. Bueno, el doctor Rodrigo, un saludo Rodrigo, me dice que si es posible producir pollos libres de antibióticos, así como estamos, no. Así como estamos, no. Es muy, muy difícil producir pollos libres de antibióticos. Cuando mejoremos la bioseguridad, tengamos un mayor acceso a laboratorios, por ejemplo, los costos no sean tan elevados y exista el cambio de mentalidad por parte del productor, es decir, a estar abierto a la tecnología, estar abierto a los laboratorios, tal vez podamos reducir la cantidad de antibióticos. Bueno, y recuerdo precisamente alguna conversación con el doctor Rodrigo Abad, quien está pendiente precisamente de la entrevista ahora a través de ONL Radio 98.5. Y habíamos conversado sobre el tema de resistencia antibiótica y es tal, hace rato usted decía, bueno, de todo el panel de antibióticos que se nos dan en laboratorios, hay resistencia para todos. Entonces, hacía una reflexión el doctor Abad y nos decía, bueno, mira, tal vez es mejor no emplearlos, porque como hay tanta resistencia, lo que tú haces cuando administras un antibiótico en un animal que no va a hacer efecto, a lo mejor es destruir la microbiota y finalmente también inmunocomprometes al animal y se hace más susceptible a otro tipo de afecciones. Termina peor que antes porque está recibiendo una cantidad excesiva de antibióticos, a lo mejor no está con la temperatura adecuada, no está con la ventilación adecuada y eso confluye a que el animal termine peor de lo que estaba. Y sumándole eso pues al gasto, a la inversión que espera, ¿no? Que funcione
funcione el productor, que finalmente no va a tener resultados positivos. Edison Merino nos manda saludos también, así que bueno, un saludo a Edison. Él pasa allá en la frontera, en Macará pasa Edison también. Así es, bueno, él también alumni de nuestra institución, ¿no? Está por titularse en su maestría de sanidad animal, así que le mandamos saludos a Edison que nos está escuchando. Bueno, 11 de la mañana con 53 minutos, se nos acorta el tiempo. En todo este contexto de problemas que hemos venido discutiendo, ¿cuál es el futuro de la avicultura, primero en nuestra provincia y después en el país? Bueno, el futuro lo vamos a decidir nosotros como productores, lo van a decidir los productores y lo va a decidir el Estado también. Mientras el Estado no tenga políticas amigables con la producción, no solo la avicultura, va a pasar con todas las producciones que se van a ir disminuyendo. Mire que el Producto Interno Bruto hace algunas décadas del presupuesto general del Estado superaba el 30%. Al año 2024 ya no llegaba al 12%. O sea, cada vez se acorta, se hace más pequeño y dependemos, por ejemplo, del cacao, del café, del camarón, del banano, y el resto se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces vamos a llegar a un rato de que vamos a ser un país consumista. Somos una provincia consumista, lo somos, porque las verduras, el chancho ¿de dónde viene? De Valls, de Saracay, de Marcabelí, de Piñas, de ahí viene el chancho que se consume en Loja. Aquí no tenemos chancheras instaladas en gran número, no tiene. Entonces, somos ya una provincia consumista. Los huevos, ¿de dónde vienen? Del centro del país. El huevo que se produce en Loja no alcanza. El arroz, ¿dónde se produce arroz? Macara, Zapotillo. Eso no abastece a la provincia de Loja. Entonces, somos una provincia consumista, en realidad, porque nos falta todavía tecnificarnos. La avicultura igual. Vea, el año pasado, por cuestiones de derrumbo, Loja se quedó sin pollo del oro. No hubo pollo en el mercado, porque el pollo que está aquí no abastece. Esa es la realidad de nuestra provincia. Pero si vamos a la realidad del Estado, a nivel de Ecuador, en el ámbito avícola, sí creo que se debe mejorar, se debe regularizar mejor los precios de soya, de todos los aditivos, de todos los medicamentos, se debe mejorar, y también se debe dar un acceso al avicultor a un crédito más blando. Es decir, que los intereses estén pues sobre el 4 al 5%. Porque no es una inversión fija donde usted tiene una utilidad o una ganancia asegurada. No, usted corre ese riesgo. Claro. Trabajar con animales siempre será riesgoso. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo vino. Mire que el otro día había problema por ahí en algún lado que los huevos había sido un poco guardados, el pollo no desarrolló. ¿Y quién termina perdiendo? Es el productor. El productor. Entonces, o sea, esa realidad la que tenemos, podemos crecer, obviamente, tenemos las condiciones, pero sí dependemos bastante también de la mentalidad, de la inversión y sobre todo de las políticas gubernamentales que vayan en apoyo al agro. Yo soy de las personas que jamás espero nada del Estado. Nunca recibo nada del Estado, pero sí que al menos a uno le dejen trabajar, a uno le den vialidad. No la tenemos, es deplorable. Desde Balsas para acá, por ejemplo. Vías no tenemos. Acceso a créditos a bajo interés no tenemos. Seguridad no tenemos. Nadie quiere ir a la costa porque tú te vas en tu camión y vienes en bus. Sí. Entonces, nos domina el miedo. Claro, esa es la otra parte que nos está afectando bastante, es la inseguridad que está en todo el estado. En todo el estado, por ejemplo, Machala está terrible, Huaquillas está terrible, Guayas está terrible, Los Ríos está terrible. Bueno, yo creo que siempre utilizamos este espacio para hacer un análisis, ¿no? Y una reflexión profunda de la situación sanitaria y productiva también de los animales o de las diferentes explotaciones en nuestro país, pero creo que era necesario también hacer una reflexión en el aspecto de desafíos, ¿no? Siempre que pues tenemos la oportunidad de felicitar el trabajo de autoridades, de colegas, lo hacemos, pero también es importante hacer una reflexión en las cosas en las que hay oportunidad de mejora, y creo que hemos abordado muchos aspectos desde lo sanitario hasta el manejo de productivo, técnico a nivel de granja. Incluso hemos hablado de las políticas que son necesarias instaurar y hacer gestión, y eso pues obviamente que está en manos y en la responsabilidad de las autoridades que nos escuchan. Es que eso, Julie, por ejemplo, bueno, yo te ponía el ejemplo de esa productora, bueno, se llama Mariela Sánchez de Balsas, en realidad tiene una granja acá. Uh-huh. Cuando yo llegué por primera vez a la granja tenía una manguerita para desinfectar los carros. Y ella tuvo esa apertura de mentalidad, y por ejemplo, una granja que tiene para la provincia de Loja es una excelente granja, granjas que tienen el oro, o sea, granjas que incluso ya están climatizadas y todo. Entonces, de esos productores nosotros necesitamos. Y mientras se sigan desarrollando así, oiga, la avicultura va a crecer, pero mientras estamos reacios a los cambios, vamos a seguir estancados.
Así es. Bueno, el día de hoy hemos compartido el tema desafíos en la producción avícola del Ecuador. Para ello contamos con la presencia del doctor Milton Sánchez, a quien agradecemos profundamente por haber hecho un espacio en medio de todas las actividades que desarrolla, control de centros de faenamiento veterinario, también hace asesoría en granjas, es propietario de Apiarios del Sur. A mí me gustaría, doctor, que antes de despedirnos les deje un mensaje final a los productores, también a los estudiantes de medicina veterinaria que piensan dedicarse a la parte de la avicultura, y también nos ayude con su contacto por si hay personas que quieren pues contactarlo, valga la redundancia, o hacerle alguna consulta. Lo primero que les diría a los jóvenes estudiantes, que yo también fui estudiante, es que no busquen ir a trabajar en el Estado. No lo hagan. Es el peor error de su vida que pueden tener. No lo hagan. Vayan, aprovechen las oportunidades, las fortalezas que tienen en los diferentes sectores. Oiga, ¿cómo producir? Sobra. ¿Dónde producir? Sobra. Condiciones, sobra. Lo que nos falta a veces es el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y sobre todo la constancia, porque la producción es de constancia. Eso sí les diría, que no siempre vayan a buscarse un empleo. Vayan, inviertan, piensen diferente. Y a los avicultores que también no bajen la guardia, que bueno, es cuestión de épocas, ¿no? Hay épocas buenas, épocas malas, y que siempre estén abiertos ellos a mejorar, siempre a mejorar. Nunca podrán quedarse estancados, porque si nos quedamos allí nunca vamos a crecer, nunca vamos a crecer. Bueno, muchísimas gracias. Con ese mensaje finalizamos. Recordar que el trabajo del médico veterinario no solamente está en preservar, en conservar la salud de los animales, sino también en garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria y la salud pública. Esto ha sido Enfoque Veterinario. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Buen día. Nos encontramos la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. Esto fue Enfoque Veterinario. UNL Radio, la radio de la Universidad Nacional de Loja. Potencia tus conocimientos profesionales de la mano de la Universidad.